Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. ¿Cómo están? Bien. Es para mí un placer, un hermoso privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema que el Señor nos ha dado para el día de hoy es: decía el buen pastor. Los textos bases están en Juan 10, 14, 15. Pero antes vamos a orar. Inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, y poder hablar de tu palabra en esta reunión. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de la misma con denuedo. Ayúdanos, Señor, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Juan 10, 14. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Perdón. Dice la Escritura en Juan 10, 14, en la versión de la Reina Valera 1960, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y oiga como dice el 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Miren, es una verdad absoluta. Esta verdad que el Señor dice que el que le sigue nada le faltará. También Salmos 23:1, vamos a esperar que lo tengan. Allí la palabra nos dice, ya lo tienen, en la misma versión de la Reina Valera 1960, nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estos textos son la combinación de nuestro tema del día de hoy. Voy a repetir de nuevo el tema. Decía el buen pastor. Pero miren, si vamos a Juan 17 como contexto, allí veremos lo que dice las Escrituras. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Juan 17, glorioso Dios. Dice Juan 17 en la versión de la Reina Valera 1960. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y oiga como dice el 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyen las ovejas. Santo papá. Y oiga como dice el 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Santo papá. Vamos al desarrollo, amados hermanos,
de estos textos del día de hoy para comprender más, para entender más lo que el Señor nos ha traído en esta preciosa mañana. Miren, muchas personas buscan seguridad en el dinero, en las personas o en su propia fuerza, pero todo eso puede fallar. Pues cuando Dios guía tu vida, aunque hayan pruebas, aunque haya escasez, aunque hayan lucha, la presencia de nuestro Dios nunca faltará. ¿Cuántos dicen amén? Seguir a Dios, amados hermanos, no significa ausencia de problemas. Oigan bien, seguir a Dios no significa ausencia de problemas. Significa que en medio de los problemas Él provee. Significa que en medio de los problemas Él sostiene y al mismo tiempo Él fortalece. Pero oigan, el que sigue al pastor nunca le faltará dirección. Hay personas que están perdidas sin propósito, pero Dios guía a quienes lo siguen. Recuerden eso, Dios guía a quienes lo siguen. Cuando una persona no sabe qué hacer, el Dios Todopoderoso abre los caminos. Tenemos que entender que el pastor no deja de caminar solo a sus ovejas. Él se mantiene conjuntamente con ella. Pero miren, el instinto de supervivencia de las ovejas es un instinto nulo y su visión es una visión limitada. Por lo que caminar sola las hace extremadamente vulnerables a los depredadores y vulnerables a los accidentes. Por eso, un pastor jamás deja a su rebaño sin la guía constante de sus perros pastores o sin su propia vigilancia, garantizando, amada iglesia, la seguridad del rebaño. Santo papá. Entonces, al que sigue al Señor no le faltará provisión. Quiero decirle que los israelitas estuvieron en el desierto pasando lo que llamaríamos totalmente dificultades, pasando calamidades, pero Dios, perdón, nunca lo olvidó. Dios le mandó maná del cielo. Y la Biblia nos enseña que aunque pareciera imposible, Dios sustentó a su pueblo. Dios, amado hermano, puede suplir todo lo material. Dios puede suplir la fuerza. Dios nos da la paz y Dios también nos da la esperanza. Quizás, amada iglesia, Él no nos dará siempre lo que deseamos, pero sí lo que es necesario, o mejor dicho, lo que se necesita. Pero oigan, perdón, al que sigue a Cristo no le faltará compañía. Hay momentos donde amigos se alejan, donde personas fallan, pero Dios siempre permanece ahí. Oigan bien, hay momentos donde amigos se alejan y personas fallan, pero Dios siempre permanece ahí. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren,
Cuando todas las personas nos abandonan, cuando todas las personas nos dejan solos, Cristo sigue siendo el único que está con nosotros. Por eso Él dice estas palabras que están en Hebreos 13:5. Vamos a esperar que lo tengan. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Hebreos 13:5. ¿Ya lo tienen? Dice Hebreos 13:5 en la versión de la Reina Valera 1960. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cómo fue que Él dijo? No te dejaré ni te desampararé. Santo papá. Estas palabras, amadas iglesias, amados hermanos, es una de las promesas más reconfortables que tiene la Biblia. Hay que recordar esto. Al que sigue al Señor, no le faltará la misericordia. Todos nosotros fallamos, pero Dios sigue extendiendo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero oigan, su misericordia, al alcanzar el arrepentimiento, nada nos faltará, porque el mayor tesoro que nosotros tenemos es Dios. Y a veces pensamos que nada faltará porque la abundancia de material, la abundancia de las cosas provienen de Dios. El regalo más grande es tener a Cristo, porque todo aquel que tiene a Cristo posee esperanza aún en la escasez. Lo voy a repetir. Todo aquel que tiene a Cristo posee esperanza aún en la escasez. Santo papá. El mundo, amados hermanos, promete mucho. Y en su promesa deja un vacío. Pero el Señor promete y llena la paila. Santo papá. Miren, tener a Dios como prioridad y mayor riqueza es ahí donde el creyente encuentra una satisfacción plena. No es cuento ni es relajo. Dios es el enfoque principal de cualquier necesidad material o necesidad emocional, pasando a un segundo plano, ya que su presencia hay paz, hay amor y provee toda la necesidad para una vida plena. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Miren, la palabra sígueme o seguirme en la Biblia es el llamado especialmente pronunciado por Jesucristo. No es una simple invitación física. Oigan bien, no es una simple invitación física, sino una exigencia de adherirse totalmente al que todo lo puede. Esta implica convertirse en discípulo, lo que se traduce en fe, obediencia,
sumisión absoluta y el compromiso de vivir como Él lo hizo. No es que usted dice que se arrepintió y cuando no lo están viendo está haciendo lo incorrecto. Así no es. Es como Él lo hizo. Usted quiere tomarse una cerveza. Usted se puede a pensar, ¿se la tomaría Jesucristo? Usted puede querer ir a una discoteca. Usted tiene que pensar, ¿entraría Jesucristo? Y así sucesivamente. Usted debe de hacerlo como Él lo hizo, incluso a costa de renunciar a nuestros propios intereses. Miren, el seguimiento de Cristo se define en 3 pilares. El primero, negarse a sí mismo. El segundo, tomar la cruz. Y el tercero, permanecer en su palabra. Negarse a sí mismo significa dejar a un lado el ego, el control propio. Es como soltarle la soga a nuestro Dios, rindiendo la voluntad y todos los deseos personales a favor de los propósitos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El significado de tomar la cruz en el contexto bíblico es un sinónimo de morir al pecado y estar dispuesto a soportar el rechazo o el sufrimiento del mundo por causa de la fe. No es que usted va a hacer lo que usted quiera. Es morir al pecado y estar dispuesto a soportar el rechazo o el sufrimiento que el mundo le causa a cada uno de nosotros por mantenernos en la fe. Santo papá. Pero miren, permanecer en su palabra es un compromiso y es compromiso constante para poder aprender de sus enseñanzas y ponerla al mismo tiempo a práctica diariamente. Pues quien camina con el buen pastor puede decir que aunque pase por dificultades, Dios cuidará de él. Santo papá. Quiero preguntar, ¿estás siguiendo tú al pastor o caminas lejos de él? Voy a repetir la pregunta. ¿Estás tú siguiendo al pastor o caminas lejos de él? Si está lejos de él, el llamado es que vuelva a Dios, que confíe en él y él hará. Porque quien permanece bajo su cuidado, ese cuidado que el pastor da, puede decir, como dijo el salmista en el Salmo 23, vamos a esperar que lo tengan, vamos a leer del 1 al 6. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. ¿Ya lo tienen? Glorioso Dios. Dice el Salmo 23, 1, en la versión de la Reina Valera 1960. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, dice el 2, en lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Santo papá. Y oiga como dice el 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y dice el 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento.
Aderezas mesa delante de mí, dice el 5, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Y oiga cómo finaliza el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y concluye diciendo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Santo papá. Esto no es cuento, esto no es relajo, esto es el que sigue al buen pastor. Esto es a quienes se someten a la palabra del Señor. Pero Juan 10, como contexto también, ya no lo explicó. Pero si volvemos a el 14 y el 15, que son nuestros textos del día de hoy, aquí él se identifica como el buen pastor, aquel que conoce profundamente a su rebaño, así como él conoce al Padre Celestial y demuestra su amor, demuestra su suprema entrega, una entrega voluntaria de su vida por la salvación de la humanidad. En el conocimiento íntimo, amada iglesia, Jesús dice, conozco mis ovejas. Él lo afirma, él no lo pone en suspenso de un tal vez o de un quizá. Él afirma y dice, conozco a mis ovejas. Esto no se trata de un conocimiento superficial, sino de una relación profunda, personal y efectiva, el conocer a sus ovejas, pues Él conoce todas nuestras luchas, Él conoce todos nuestros temores y todas nuestras necesidades, pero hay una relación recíproca por eso. Y Él dice, ellos me conocen. Santo papá. Miren, así como el pastor antiguo pasaba horas y horas con sus ovejas hasta que éstas reconocían su voz, así los creyentes llegan a conocer a Jesucristo a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y la experiencia que tenemos día tras día. Hay un modelo divino, y ya lo dijimos anteriormente, y es como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Aquí Jesús eleva el estándar de nuestra relación con Él, comparándolo con la unidad perfecta, con la unidad eterna y amorosa que existe dentro de la Trinidad. Siendo este, amados hermanos, el sacrificio supremo, y pongo mi vida por las ovejas. Oigan bien, el sacrificio supremo, y pongo mi vida por las ovejas. Oigan, el buen pastor no huye ante el peligro como lo haría un pastor asalariado. Por el contrario, el buen pastor enfrenta el sacrificio máximo en la cruz para poder rescatar y dar vida eterna a quienes creen en Él. ¿Cuántos dicen amén? También, amados hermanos, ahí mismo en Juan 9:10, en Juan 10:9, nos dice que yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto.
Santo papá. Al decir yo soy la puerta, esto significa que Jesús es la puerta de la iglesia y que cualquiera que entre por la puerta pertenece al rebaño y al mismo tiempo se salvará. Yo personalmente no creo que este texto es literal, porque Cristo está usando una metáfora en este texto. Pero miren, para poderlo entender mejor, este texto de hoy, yo soy la puerta, el que entra por mí será salvo, solo tienen que retroceder un poco a lo que ya leímos, que está en Juan 10, 7 y 8. Vamos a esperar que lo busquen de nuevo para poderlo leer. Dice Juan 10, 7, versión Reina Valera 1960. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y oiga como dice el 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y asaltadores, santo papá, pero no los oyen las ovejas. Cristo dice que Él es la puerta de las ovejas, lo que significa que Él es la voz que las ovejas oyen. La puerta se convirtió en una metáfora de la voz de Cristo. Y quiero preguntar, ¿qué es esa voz que oyen las ovejas? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué es esa voz que oyen las ovejas? La respuesta, amada iglesia, amados hermanos, está en Juan 5:24. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a esperar que lo tengan y cuando lo tengan, por favor, digan amén. Perdón. Juan 5:24, ¿ya lo tienen? En la versión de la Reina Valera 1960 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Santo papá. Miren, vamos a hacer una paradita aquí breve para tener un entendimiento perfecto de lo que dice Juan 5. Esta aclaración que da Juan 5, cuando dice de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Quiero decirle, amados hermanos, que hay muchos que hacen lo contrario. Y cuando digo que hacen lo contrario, es que predican de sus logros, de sus viajes, dan testimonio de lo que ellos han hecho, de las iglesias que han hecho, de los lugares que han hecho. Y no está mal, pero realmente no es la palabra de nuestro Dios. Por eso Juan 5:24 lo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso habla mucho. Por eso hay muchas personas que están fuera del evangelio porque han creído en hombres, no han creído en la palabra de un Dios todopoderoso. Y él le recalca que todo aquel que oye su palabra y cree en el que él envió,
tendrá vida eterna. O sea, vivirá y no vendrá a la condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado una transición de muerte a vida. Antes de escuchar la palabra, estábamos muertos, estábamos en delitos y pecados. Y al escuchar la verdadera palabra, dimos el gran paso de muerte a vida. Pero miren, la voz que oyen las ovejas son las palabras de Cristo. Así que cuando Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, él quiso decir, él es a quien las ovejas escuchan. Las ovejas siguen la palabra o los mandamientos de Jesucristo y se entiende así que cualquiera que escuche la palabra de Cristo obedece sus mandamientos y al obedecerlo será salvo. Esto, amados hermanos, se refiere a que debemos de escuchar solamente a Jesucristo, no escuchar cuentos y fábulas de ninguna persona que esté predicando supuestamente un evangelio. Oigan bien, debemos de escuchar solamente la palabra de Jesucristo. Y esto de que cualquiera que la escuche será salvo, significa que entrará y que saldrá y hallará pastos, significando el cuidado de Dios por cada uno de nosotros, expresando la promesa que Dios nos dio de proteger a quienes lo siguen en todo lo que hacen. Santo Papá. El pasto simboliza el cuidado que tiene Dios para cada uno de nosotros, que se puede leer en el Salmo 121, 7 y 8. Vamos a esperar que lo tengan. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. Amén. Dice el Salmo 121, 7, en la versión de la Reina Valera 1960, Jehová te guardará de todo tu mal. Él guardará tu alma. Y oiga como dice el 8, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ayer. No, desde ahora y para siempre. Oigan bien, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero, ¿qué significa esto? Esto significa que el Señor guardará tu salida y tu entrada, que Él te va a proteger, que Él te va a cuidar, que Él te va a sustentar, Él no te soltará. Tu salida y tu entrada serán protegidas ¿por quién? Por el que todo lo puede. Eso dice el buen pastor. Al que le siga, nada le faltará. Pero vamos de nuevo a Juan 10, 9. Vamos a esperar que lo busquen, que lo encuentren. Glorioso Dios. ¿Ya lo tienen? Dice Juan 10, 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Aleluya.
Esta es una bendición. Entrar para ser salvo, entrar y salir y encontrar pasto es de una triple bendición. Sin duda alguna, el Señor es nuestro pastor y hay que seguirlo, porque su palabra dice que encontraremos la salida, que encontraremos la salvación y hallaremos pasto. No es el pacto, como le dije al principio, que nos dan algunos con cuentos, con fábula, con testimonio, que ni edifican. Es el pacto de su palabra, que básicamente significa que Jesús es la palabra de Dios, que la gente debe escuchar para ser salvo. Y cualquiera que la escuche encontrará lo que se llama pasto o el cuidado de Dios Todopoderoso, el cuidado de Dios Padre. Nosotros debemos de mantenernos buscando su rostro. Nosotros debemos de hacer lo que dice las Escrituras, buscarle para poder entrar. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Este pasto que tú vas a encontrar en el Señor no es un pasto artificial, no es un pasto sintético, es un pacto de su palabra, que cada vez que tú comas de su palabra, cada vez que tú digieras su palabra, entenderás día tras día lo que el Señor quiere hacer con tu persona. Vamos a recordar que Jesús es la palabra de Dios, que la gente debe de escuchar para ser salva, y que cualquiera que la escuche encontrará en ese pacto el cuidado de Dios Padre. Amén. Vamos a orar para así concluir en esta preciosa mañana con esta reunión general de Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias porque hemos venido a escuchar de tu palabra a Casa de Oración Lawrenceville, Georgia, en el día de hoy. Y te pedimos, Dios de la gloria, que nos siga dando de tu pacto, que nos siga manteniendo firme, entrando a la puerta que eres tú, para nosotros poder seguir buscando tu rostro. Tu palabra nos ha enseñado en el día de hoy que tú eres el buen pastor y que conoce tus ovejas, y que siempre, como el Padre conoce de ti, tú conoces del Padre y pusiste tu vida por todos nosotros que somos tus ovejas. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo cada día más tu palabra, y que nada ni nadie nos saque de este caminar. Queremos llegar a la meta, y esa meta está en ti. Síguenos ayudando, síguenos dando el pan de cada día para nosotros seguir firme en este caminar. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente
Y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí, si el Señor lo permite, en casa de oración, Lawrenceville, Georgia, con otra bendita palabra. Amén. Tengan un bonito día. Goodbye. Allá muy alto en el cielo se oye un sollozo de amor, lágrimas caen tras el velo mientras que eleva oración. El buen pastor, Padre mío, tus hijos te han olvidado. Padre mío, cómo se burlan de tus mandatos, ni conmigo